Vamos a mirar elasticidad cruzada de la demanda. Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien o servicio X ante el cambio de precio de otro bien o servicio Y. Entonces, aquí lo que vamos a mirar nosotros es cómo se afecta la cantidad demandada de un bien cuando cambia el precio o varía el precio de otro bien, ¿cierto? Entonces, pues esto va a depender de la relación que existe entre estos dos bienes. Ahora, ¿qué tipo de relación se puede dar? Entonces, pueden ser bienes sustitutos. Cuando sean bienes sustitutos, la elasticidad cruzada de la demanda va a ser positiva. Se tiene que el producto Y es sustituto del producto X, de tal forma que ante un aumento del precio en Y, la cantidad demandada de X aumenta. Lo anterior quiere decir que los consumidores consideran que X puede ser un bien sustituto, de modo que cuando el precio de Y aumente, reducen sus compras de Y para reemplazarlas por una mayor cantidad de compra de X. Recuerden ustedes acá que un bien sustituto o el mejor ejemplo de bienes sustitutos son las carnes, ¿no? Entonces, ¿cómo un incremento en el precio de la carne de res afecta la demanda de carne de pollo, ¿cierto? Entonces, estos son bienes sustitutos. Los bienes complementarios, entonces cuando la elasticidad cruzada es negativa, son bienes complementarios. Entonces, resulta entonces que los bienes o servicios van a ser complementarios, esto es, se utilizan o consumen en conjunto. Por ejemplo, el pan y la mantequilla. Como a la mayoría de la gente les gusta consumirlas juntas, si aumenta el precio de la mantequilla, reducirá sus compras de este producto, pero también reducirán sus compras de pan. Aquí es bueno también tener en cuenta el ejemplo de los automóviles y la gasolina. Recuerden ustedes que estos son bienes complementarios porque se consumen en conjunto. Un incremento del precio de la gasolina afecta inmediatamente la demanda de automóviles, porque pues en condiciones normales uno un automóvil lo mueve con gasolina. Y finalmente, la relación que puede existir también entre dos bienes es que sean bienes independientes. Entonces, cuando la elasticidad cruzada es cero, se tiene entonces que los bienes o servicios son independientes, esto es, los consumidores no los consideran ni sustitutos ni complementarios y por tanto sus demandas son independientes. Un ejemplo, los zapatos y la leche. Ambos bienes satisfacen necesidades completamente distintas, por lo que no se espera ninguna reacción en el mercado de los zapatos ante una variación en el mercado de leche. Bueno, básicamente lo que tenemos nosotros acá es que no tienen nada que ver estos dos bienes. Cuando no tengan nada que ver, entonces estamos hablando de bienes independientes. Entonces recuerden, bienes sustitutos cuando la elasticidad cruzada de la demanda es positiva, bienes complementarios cuando la elasticidad cruzada es negativa y bienes independientes cuando la elasticidad cruzada es igual a cero. Bueno, ¿cómo calculamos nosotros matemáticamente la elasticidad cruzada? Entonces la elasticidad cruzada de un bien X con respecto a un bien Y, miren. Porque tenemos que tener en cuenta que miramos la variación de las cantidades de un bien con respecto a la variación de los precios de otro bien. Entonces aquí tenemos, de igual manera que vamos a calcular encima, vamos a mirar la variación de las cantidades demandadas de un bien, en este caso de X, sobre la variación del precio del otro bien, en este caso de Y. Yo les había comentado a ustedes en anteriores videos que yo calculo esto utilizando la ecuación de punto medio, pero pues también lo pueden hacer de esta manera. Tenemos aquí este ejemplo, este cuadrito, tenemos un producto X y tenemos un producto Z, y vamos a identificar cuál es la relación que existe entre estos dos bienes. Para eso, pues vamos a calcular la elasticidad cruzada. Entonces, vamos a calcular primero el cambio porcentual de la cantidad demandada de X sobre el cambio porcentual en el precio de Z. Es decir, vamos a mirar qué pasa con la demanda de X cuando varía el precio de Z. Entonces, para calcular el cambio porcentual de la demanda de X, hacemos lo siguiente. Bueno, primero tener en cuenta que estos son los valores de X y estos que están acá son los valores de Z. Entonces, aquí sería igual. Abro paréntesis. Vamos a calcular el cambio porcentual en la cantidad demandada de X. ¿Cuál es X? Este. ¿Y cuál es la cantidad? Esta. Entonces vamos a decir que es 10, este que está acá, menos 15, cierro, sobre, abro paréntesis, dos paréntesis, 10 más 15, cierro, sobre 2 y cierro de nuevo. Y le doy Enter.
me da menos 0.4. Sería la variación de la cantidad demandada del bien o producto X. Ahora vamos a mirar el cambio porcentual en Z, en el precio de Z. Entonces tenemos sheet igual, abro paréntesis, este es Z y estos son los precios. Entonces sería 4 menos 3, cierro, sobre, paréntesis, dos paréntesis, 4 más 3, cierro, dividido 2 y cierro el paréntesis y me da el cambio porcentual en el precio de Z. Ahora, como la elasticidad cruzada de la demanda es la variación porcentual de las cantidades del bien X sobre la variación porcentual del otro bien, en este caso Z, con respecto al que estamos pues analizando. Entonces vamos a tener que sheet igual va a ser cambio porcentual en X dividido el cambio porcentual en las cantidades demandadas de X sobre el cambio porcentual en las cantidades, en los precios, en la variación de los precios de Y, de Z, en este caso. Enter. Miren lo que nos está dando en este caso, nos está dando menos 1.4. ¿Qué significa eso? Es un valor negativo. Si es negativo, vamos a decir que son bienes complementarios. Cuando la elasticidad cruzada es negativa, resulta entonces que los bienes o servicios son complementarios. En este caso sería complementario. Significa que X y Z se consumen de manera conjunta, ¿cierto? Y si nosotros observamos acá, pues mire, cuando la cantidad de X pasa de 15 a 10, es decir, hay una disminución en las cantidades, y vemos nosotros que en Z hay un incremento del precio. Entonces sí, ¿cierto? Cumple con esa condición en donde nos dice que un bien complementario, bienes complementarios se consumen en conjunto y que un incremento en el precio de este bien me genera inmediatamente una reducción en la demanda del otro bien, porque son productos que se consumen en conjunto. Bueno, si esta información les ha sido de utilidad, los invito a que se suscriban al canal.